El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregados ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero, desnudo, enfermo o encarcelado, y no te asistimos? Y él les replicará: Yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos un momento. Hoy hemos escuchado en la primera lectura del libro del Levítico sobre esta llamada que tenemos cada uno de nosotros, o esta vocación. Recordemos que vocación significa llamada, y tenemos esta llamada a la santidad. Sean santos como vuestro Dios es santo. Y esto nos lo va a volver a repetir San Pedro en su carta. Es importante que nosotros veamos que todos estamos llamados a esa santidad, pero esa santidad se va a ir ganando en el día a día. No es algo que vamos a hacer ya cuando lleguemos a la presencia de Dios. No va a ser algo que vamos a recibir como un regalo, porque Cristo dio la vida y ya tenemos la salvación. No es cuando ya esté viejito o esté cerca de la muerte y entonces sí me confieso, hago una buena confesión y ya voy a tener la vida eterna. No. Esa respuesta a la vida eterna, esa respuesta a esa invitación a la santidad, la vamos a ir contestando todos los días. La decisión la tengo que tomar ahora. Empezar ya desde este momento a ir dando esa respuesta, y esa respuesta tiene que irse dando todos los días, en las pequeñas cosas, en las cosas grandes, en las cosas medianas. Es decir, en todo lo que yo vaya haciendo tengo que ir respondiendo. Porque si yo me espero a querer responder directamente a Dios, Dios me va a decir: es que la respuesta no es para conmigo, la respuesta es para con tus hermanos. Por eso, cuando le preguntan al Señor, ¿cuál es el mandamiento más grande que hay? El mandamiento más grande que hay es este: amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu vida, con todo tu ser, con todo. Ese es el primero y más grande de todos los mandamientos.
Pero este mandamiento no se puede cumplir si no cumplimos un segundo mandamiento. ¿Y cuál es ese segundo mandamiento? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Cuando yo hice la tesina para poder sacar los papeles de la escuela, del bachillerato pontificio, la tesina que yo hice fue sobre el sacramento de la reconciliación y le puse, ¿verdad?, penitencia, de la experiencia del perdón humano a la experiencia del perdón de Dios. Y esto lo puse porque me decía el padre, que fue mi asesor, el padre Miguel, me decía, a ver, justifícame por qué este título. Y yo le decía, Padre, es verdad que el perdón me viene de Dios. Dios es el que me perdona a través del sacramento de la confesión, de la penitencia, de la reconciliación, como le queramos llamar. Dios me perdona a través del sacerdote cuando me da esa absolución, ¿verdad? Y yo te absuelvo de todos tus pecados. Recibo esa absolución, pero no solamente de parte de Dios, sino que el sacerdote me perdona en el nombre de Dios y me perdona en el nombre de la Iglesia. Porque el pecado no solamente yo agredo a Dios, sino en el pecado también yo agredo a mis hermanos, agredo a la Iglesia. Por eso hay veces que dice la gente, pues yo me confieso ante Dios porque Él es el que me escucha y Él es el que me perdona. Sí, pero necesitas el perdón de la Iglesia. Ese cuerpo de Cristo que también has lastimado, que también has maltratado. La experiencia, cuando yo tengo un arrepentimiento verdadero y le pido perdón a Dios en mi confesión, es verdad, entonces decíamos que el perdón me viene de Dios, en primer lugar. Pero yo justificaba sobre este caso, por ejemplo, una mujer que queda embarazada y se ve en la angustia de la pobreza, el novio la abandona, no tiene dinero, está en la escuela, etcétera, lo que ustedes quieran, el pretexto que ustedes quieran. Ella aborta, se deshace del bebé y después ella se da cuenta que ha cometido un pecado muy grave. Va a la iglesia y se confiesa. En aquel entonces el pecado del aborto era un pecado reservado. ¿Qué quiere decir un pecado reservado? Que solamente el obispo, el ordinario del lugar, lo puede absolver. Él y el penitenciario de la diócesis. Entonces, si esta persona viene conmigo, por ejemplo, yo no la podía perdonar. Le puedo perdonar los pecados, todos los demás que tiene, pero este pecado no, por la gravedad del pecado. Entonces yo la mando con el obispo y esta mujer va y se confiesa con el obispo y le dice, padre, fíjese que cometí el pecado del aborto. Y el obispo le va a perdonar su pecado. Dice que hay que poner una penitencia severa para que se vea la gravedad del pecado. Le pone la penitencia el obispo, le absuelve su pecado y la despide. Esta mujer va a salir del confesionario, va a hacer su penitencia, pero siente un dolor muy grande, siente mucho dolor. Y ella va a volver a ir a confesarse. Ella ya no tiene el pecado del aborto. ¿Por qué? Porque ya fue absuelto. Es como decir muy a la mexicana, borrón y cuenta nueva. Ya no hay pecado. Pero
ella no siente el perdón, no ha experimentado ese perdón. Y vuelve y se vuelve a confesar y le vuelven a poner una penitencia muy fuerte y la vuelve a cumplir. Ya no tendría que haber hecho esto, pero ella lo hizo porque siente ese dolor. ¿Qué es lo que pasa? Dios ya me perdonó, pero yo no me he perdonado. Y si yo no me perdono a mí mismo, yo no voy a poder experimentar el perdón de mis hermanos. Y si yo no experimento el perdón de mis hermanos, yo no voy a poder experimentar el perdón de Dios. Yo tengo que aprender a perdonarme a mí mismo. Tengo que aprender a reconciliarme consigo mismo. Yo no sé si a usted les ha pasado esta situación, a mí sí. A veces cometes una falta. Vamos a suponer que había un durazno ahí y me lo comí. Y resulta que el durazno estaba reservado para algo especial. Cuando me doy cuenta, digo, chin, metí la pata. Nadie se dio cuenta que yo me comí el durazno, pero yo voy a salir y voy a sentir que todo mundo me está viendo. Y cuando pregunten, oigan, ¿quién vio el durazno? Hasta parece que todo el mundo va a ponerme la mano. Él, aunque nadie haya visto. Yo siento que todo el mundo me está señalando, me está culpando. Aunque en realidad no pasa nada. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo estoy con esa carga. Yo estoy sintiendo todo el peso de la equivocación que tuve, del pecado que tuve. Entonces, esta mujer que abortó, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tiene que aprender a perdonarse a sí misma. Tiene que sanar la herida de ella misma, para que una vez que ella se perdone, una vez que ella se sane, y una vez que ella se reconcilie consigo misma, va a poder experimentar el perdón de los demás. Ya no va a sentir que la están señalando, ya no va a sentir que la están criminalizando. No, entonces va a poder ver a los hermanos, digamos, sus familiares, sus amigos, a lo mejor ya está yendo a la iglesia, a un grupo parroquial, va a sentir que sus compañeros del grupo parroquial la van a arropar, la están perdonando. Ya no se va a sentir señalada, sino se va a sentir acompañada. Y entonces, ahora sí, ella está dispuesta, ella está preparada para poder experimentar el perdón que Dios le ha dado. Se lo ha dado desde un principio. Es el primer perdón que ella recibió, pero es el último perdón en experimentar. Por eso dice el Señor hoy aquí en su palabra. Cuando le dicen, Señor, ¿cuándo lo hicimos o cuándo no lo hicimos? Cuando lo hicieron o cuando no lo hicieron con uno de estos. Porque a veces queremos quedar bien ante Dios, pero no ante los hombres, no ante yo mismo. Y es lo mismo, la experiencia del perdón es la experiencia del amor. Por eso nos va a decir San Juan, ¿cómo me dices tú que amas al Dios que no ves, cuando no amas a tu hermano al que sí ves? Yo no le puedo decir a Dios que lo amo si yo no amo a su creación. Yo no le puedo decir a Dios que lo amo si no amo a mi hermano al que tengo enfrente de él, de mí. Veía esta situación ahorita, por ejemplo, aquí en México, ustedes han visto las noticias. Ha
hay una violencia, una situación muy fea allá en Ucrania, pero literalmente allá están en guerra. Son dos naciones, una que está atacando a la otra, pero literalmente están en guerra. Y nos pasan lo que está pasando, pero de manera muy light. Hay cosas que nos están pasando. Hay cosas que se están viviendo que no se están transmitiendo. La crueldad, los horrores de cualquier guerra. Esto se va a saber, se va a ver mucho después. Por ahí tenemos algunos youtubers que han estado investigando, han estado en la guerra y nos dicen. Pero bueno, no es justificación, pero digamos, están en guerra. Pero lo que pasó el día sábado aquí en México, en ese estadio de la Corregidora, entre dos barras o dos porras, una del Querétaro y una del Atlas, que a lo mejor yo no justifico al Atlas tampoco, ¿verdad? Ahorita todo el mundo está poniendo como víctima a la porra del Atlas. Yo no digo que sean unos santos, yo creo que también hubo incitación, de algún momento tuvo que nacer esta polémica. Y para los que le saben un poquito al fútbol, pues esto viene desde el 2007, si no me equivoco, cuando se enfrentan entre el Atlas y Querétaro y se estaban jugando la permanencia en el en la primera división, y Atlas le gana a Querétaro y lo manda al descenso. A partir de ahí las porras han tenido una rivalidad muy fuerte. Aquí veía que decían, en el Estadio Caliente en Tijuana no pasa eso, ahí hay mucha seguridad. Bueno, ni tanta tampoco. Porque aquí también tenemos una rivalidad, la porra de los de Tijuana contra la porra de León. Desde que vienen de segunda división, ahí también hay una situación. Bueno, pero una cosa es tener esa diferencia. Cuando te gana la pasión, a veces se insultan, se mientan la madre unos a otros. Se ha llegado a conatos de violencia, conatos de pelea. Se han dado peleas entre unos y otros, pero no el salvajismo que vimos este sábado. A mí me impresionaron esos videos que empezaron a poner en el Twitter. Ya los hombres ahí tirados, desnudos literalmente, y todavía inconscientes, y todavía van y los golpean. Me tocó ver un video donde ya está ahí uno tirado, está encueradito, llegan y lo patean, y llega uno y le da un patadón en la cabeza, que nomás porque la cabeza está sujeta al cuerpo, si no hubiera salido yo creo que del estadio. ¿Dónde se ha podido ver ese grado de violencia cuando no tienes a Dios? Cuando has perdido completamente esa noción de Dios. Porque entonces no ves ni a Dios, y mucho menos vas a ver el rostro de Dios en el rostro de tu hermano. Perdónenme, pero esto es 100% satánico. Cuando quieres destruir al otro por el odio, el rencor, el resentimiento. Y es que el amor da vida. Hay algunos comentarios que he leído. Gracias a fulanitos, Dios los bendiga, me prestaron la playera del Querétaro para poder salir del estadio. El amor da vida.
El amor no se va a fijar en los colores. Sí, nos podemos decir, nos podemos gritar, oye, pues yo le voy a este, tú le vas al otro y esto y lo otro. Sí, pero hay límites. Es la pasión del deporte, del fútbol, del americano, del tenis, de lo que tú quieras. Pero hay límites. Hay un debate, hay una pasión, hay una competición. Pero cuando en tu corazón hay odio, cuando en tu corazón hay rencor, cuando en tu corazón hay ira, lo que vas a dar es muerte, como estos salvajes. Por ahí han dicho en las noticias oficiales, no hay muertos, 17 heridos, 2 de gravedad. Ay, por favor, vean los videos. Ahora todo el mundo quiere decir que no hay muertos porque, ay, para que no nos quiten el mundial. Ay, es que queremos seguir siendo sede para el 2026. Por favor, ellos están viendo el dinero, están viendo su reputación, no están viendo al hermano que sufrió. Son los fariseos nuevos, son los Herodes nuevos, donde ves por ti en un egoísmo, pero no ves al rostro de Dios en tu hermano. Hay de aquellos que se han olvidado de Dios, que se han olvidado de su prójimo, porque el Señor les dirá, vayan al fuego eterno, malditos, porque no vieron mi rostro en sus hermanos. Me da pena por estos dirigentes del fútbol, por el gobernador, por la policía de Querétaro, por estos salvajes que cometieron tal infamia, porque este sábado han comprado un boleto para el infierno. No es lo que van a hacer al presentarse ante Dios. Es la decisión que tomamos en el día a día. Y podemos criticar, y podemos decir, y podemos levantar la voz. La pregunta es, ¿qué boleto estás comprando tú? ¿Qué boleto estoy comprando yo? Cuando juzgo a mi hermano, cuando lo critico, cuando le pongo el pie, cuando no le ayudo, cuando me burlo de él, cuando lo pisoteo, cuando no le creo, cuando le miento, me estoy yendo a la izquierda con los cabritos. Ay de mí porque estoy tomando la peor decisión. Hermanos, ¿qué boleto quieres? ¿El del cielo o el del infierno? La decisión es tuya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.